Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 44. Hoy queremos reflexionar. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Eso es lo que nos dice entonces este versículo 44, que Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Y bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir, queridos amigos, dentro del contexto bíblico? Primero miremos un poco y procuremos entender. Aquí San Juan, es decir, nuestro evangelista, continúa el relato de las primeras vocaciones. Son los primeros que van y hacen el seguimiento entonces. Las primeras vocaciones. Tras el llamado en este sentido directo de Jesús a Felipe, estábamos en el 1:43, que se les llamaba directamente. Al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea, encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Es decir, aquí nosotros estamos encontrando este seguimiento. Pero ahora continúa todavía. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Tras este llamado directo que había hecho a Felipe, ahora sin embargo se está subrayando su procedencia, muy bauina, de dónde viene, y es en este caso de Betsaida. Este detalle, queridos amigos, no es casual, pues Juan quiere mostrar la conexión relacional entre los discípulos. Una conexión, queridos amigos, relacional entre los discípulos. Es decir, aquí al decirnos de Betsaida, al decirnos que aquí ciudad de Andrés y de Pedro hay una relación entre ellos mismos, Felipe entonces no está apareciendo como alguien extraño, sino vinculado al círculo de Andrés y de Pedro. Felipe vinculado también a este círculo de Andrés y Pedro, porque eran del mismo lugar. Es decir, que estos tres personajes ahora ya nos damos cuenta que son de Betsaida. Y de esta manera el texto refuerza que la comunidad apostólica nace en una red de amistad, en una red de amigos, en una red de vecinos, vecindad e incluso parentesco. Bueno, entonces, como señas de ahí, señas de Ina, dentro de nuestro entorno familiar, es en el entorno familiar donde se tiene que fortalecer este primer encuentro con el Señor. No es ajeno, no es un extranjero, no es alguien que no sabe nada, sino que incluso son parientes, son de la misma ciudad. El nombre Betsaida, del hebreo Bet Saida,
casa de pesca, quiere decir eso, o casa del cazador. Casa de pesca o casa del cazador. Bethsaida. Casa de pesca o casa del cazador. Ahora, todo esto, queridos amigos, con esto, Bethsaida está evocando el oficio común de los primeros discípulos. Posiblemente son pescadores, ¿verdad? Y entonces caería mucho más no simplemente del cazador, sino que más bien como esa casa de pesca evoca este oficio común de los primeros discípulos que están vinculados también al mar de Galilea. Y en el versículo 43, al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea, y aquí nos va a unir con Bethsaida, y Bethsaida, que es una ciudad que está prácticamente sobre el mar de Galilea, está ahí tan cercana esta ciudad. Dentro de nuestro contexto histórico, queridos amigos, Bethsaida estaba situada a la ribera del mar de Galilea, pero al norte. Está entonces al norte, incluso ahora hay un lugar arqueológico, ahí me acuerdo 10 años lleva entonces esta vez a lugar, a pesar de que así arqueológicamente, queridos amigos, Bethsaida no se pudo encontrar restos como encontramos, por ejemplo, en Cafarnaún. Cafarnaún sí, se puede dar testimonio y está todo lo que es la sinagoga antigua del tiempo de Jesús, los cimientos, porque después lo que hay en Cafarnaún se levanta actualmente como esa primera sinagoga que nosotros decimos, sin embargo, es del siglo V. Son piedras blancas totalmente las que están ahí. Pero el cimiento es piedra negra, es decir, esa es la que verdaderamente correspondía al tiempo de Jesús. Pero ve a ver, y cimiento oriente en la mañana lleva, más que eso no hay. La que permaneció y que después se reconstruyó con la arqueología fueron con los materiales de las piedras del siglo V, posteriormente. Ahora, dentro de la tetrarquía de Herodes, Filipo, en una región de tránsito comercial, está entonces Bethsaida. Esta ciudad de Bethsaida, en este lugar donde hay un tránsito comercial, Arbiosa, la gente con Arbiosa, toda la parte del comercio. Por lo tanto, era una ciudad pesquera con cierta importancia también estratégica. Y estratégico formal, porque Arbiosa veitena la ruta que va hacia Damasco, la ruta que luego se va hacia Nínive, etc. Arbiosa, la ruta de los negocios, la ruta que se utiliza para llevar las mercancías. Ahora, en este contexto, Jesús llama a sus primeros discípulos, no desata el texto en ningún momento de aquello que nosotros encontramos, ¿verdad?, para entender bien. Jesús, dentro de su contexto, de lo que estamos viendo, está llamando a los primeros discípulos, no desde el templo de Jerusalén, atención, sino desde un pueblo periférico. Porque ya digo, ya calculata, muy bauta, la peña importante vea. Y normalmente ya calcula, lleva ya que sería desde el templo. En este caso no, desde la periferia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
siento en mí desde ese primer instante. Eres presencia de Dios, eres latido de amor. Vives en mí y llenas mi alma de luz. Na, 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 de luz. Na, 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 na. Heme aquí con mis dudas y mis miedos. Yo digo sí a tu vida y ya te espero, amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando, mi alma te está cantando, mi vientre ya te está cunando, mi ser completo te está amando. Vivas en mí desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando, mi alma te está cantando, mi vientre ya te está cunando, mi ser completo te está amando, mi corazón te está esperando, mi alma te está cantando, mi vientre ya te está cunando, mi ser completo te está amando, mi ser completo te está amando, mi ser completo te está amando. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas
y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? He madurado y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Estamos del Evangelio de San Juan en este versículo 44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y añade entonces este versículo 44. Nosotros decíamos que Jesús llama a sus primeros discípulos desde la periferia, desde el templo, desde Jerusalén, sino desde un pueblo periférico. Esto muestra también la inversión histórica del Evangelio.
inversión, o sea, ñamoilla es de pata para arriba. ¿Por qué? Porque estamos iniciando desde la periferia. Y la mención también de origen de Felipe, es decir, que sea de Bethsaida, nos recuerda la importancia de la patria chica en la mentalidad semítica. En la mentalidad semítica, la patria chica, el Bethsaida, el Ir, que significa ciudad o comunidad, nos hace entender esa patria chica, Bethsaida. También el nombre nosotros ya habíamos dicho que Bethsaida quiere decir la ciudad, la casa, Saida puede ser entonces sobre todo del cazador, o si no, lo más probable, pesca, ¿verdad? Bethsaida, la casa de la pesca, porque en que está ahí prácticamente sobre el lago de Genesaret. Entonces ahí donde entra el río Jordán, un poquitito subiendo el río Jordán, actualmente un sitio arqueológico. Eso pertenece a las reservas naturales como parque nacional actualmente de Israel. Entonces se explota un poco para el turismo como Bethsaida. Pero en realidad, si nosotros vamos a ir desde el estudio arqueológico bíblico, la estudioso cuera la arqueólogo cuera anitebe do yujuina pel lugar pe a la Bethsaida. Por lo menos los restos de ese famoso Bethsaida no lo ha encontrado así como se encontró, por ejemplo, Cafarnaún, etc. Esta es una probabilidad. Se encontraron ciertas cosas, pero no le dan tanta fe diciendo este es el lugar así histórico, arqueológico de lo que era Bethsaida. En fin, son situaciones más bien de estudio, pero por lo menos en la Bethsaida ave oñejenoi, oyejeró dentro del Antiguo Testamento como ciudad que existía ahí, Ir, y el Bet casa, Tsaida, posiblemente la pesca, entonces que está cerca alrededor, o también como Cafarnaún, que estaba directamente sobre el lago, ¿verdad? Cafarnaún. Y eso sí tenemos incluso desde la arqueología cosas maravillosas allí en Cafarnaún actualmente. Entonces, queridos amigos, esta mención de origen de Felipe recuerda la importancia de la patria chica en la mentalidad semítica. El evangelista entonces lo que está haciendo es señalar que la fe se encarna en lugares concretos y cotidianos. Que la fe, de cierta manera, siempre tiene que estar encarnada en lugares bien concretos y cotidianos. Que la fe siempre se encarna en lugares bien concretos y cotidianos. Porque algunas veces la gente o desencarna de la realidad. Entonces, con esas visiones, o esa pea, o esa amor, Sin embargo, siempre la Biblia nos muestra que toda acción de Dios siempre se muestra a través de una encarnación. El accionar de Dios lo hace por medio de lo creado, es decir, por medio de la carne, por medio del hombre y su realidad. Ahora, ¿cuál es el contexto cultural antropológico? ¿Cuál es este contexto? En la cultura semita el origen define identidad. Entonces, define la identidad. Decir Felipe era de Bethsaida es situarlo dentro de una memoria colectiva. Situarlo dentro de una memoria colectiva. Los discípulos no eran aislados, sino miembros de aldeas interconectadas. Y entonces ya es de cuántos años que no tienen nada que ver con uno o con el otro, sino que son, tal vez puedan ser de pueblos diferentes, pero siempre que están en comunicación. Ahora, incluso el oficio de la pesca articulaba economía y articulaba también toda la cuestión de el seguimiento, ¿verdad?
Toda la cuestión del seguimiento nosotros podemos ver interconectada aquí desde esta expresión y también desde toda esta narración de la pesca, porque Betsaida, casa de la pesca. Hay una correlación, ¿verdad? E incluso estos tres personajes que nosotros vemos aquí son personajes que se dedican a la pesca. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En este Evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior
Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí. Que tu palabra me alimente y renueve mi existir. Y así crecerá, la semilla crecerá. Y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. 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 Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan. San Juan, capítulo 1, el versículo 44. Y este versículo 44 dice: Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Y eso es lo que nos cuenta. Entonces para decir que da o aparecía de repente de cualquier lugar, ¿verdad? Sino que es alguien que incluso tiene relación con Andrés y con Pedro. E incluso con esto estamos mostrando vecindad, estamos demostrando también incluso parentesco entre ellos. Seguir a Jesús, decíamos anteriormente, implicaba dejar no solo la familia, sino también la identidad local. Mishpajá, el Mishpajá quiere decir el clan, la tribu. Upeañan de ya. De ya estamos peñando ya para todo lo que es el Mishpajá, la familia, el clan. Y la antropología del discipulado aquí nos recuerda que Jesús no recluta en el vacío, sino que redefine las pertenencias. Entonces Jesús no recluta en el vacío. Hoy no es no es que les llama simplemente para que se encuentren con las manos vacías, ¿verdad? Sino que redefine él las pertenencias. ¿Qué nos pertenece? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora yo enseguida había algunas palabras clave. En primer lugar, el ir, que quiere decir ciudad. Ir. La ir o polis también, que quiere denotar ciudad. Ir denota más que infraestructura, es tejido social y espiritual. Tejido social y espiritual. El ir es la ciudad, pero en un sentido, como decíamos, no tanto de infraestructural, sino que sobre todo, ¿cuál es el tejido social y espiritual? Tejido social y espiritual que tiene que acompañar, ¿verdad?, al Evangelio de Jesucristo. Y eso es como él va adquiriendo. Ahora, Juan, espiritualmente, ¿qué es lo que hace? Juan menciona aquí y usa esta mención de la ciudad para recalcar que la fe surge en lugares concretos, en lugares también muchas veces periféricos, nosotros pensamos que siempre tiene que ser del centro, ahí, pero las verdades de la fe, queridos amigos, principalmente surgen desde lugares bien concretos, están cargados también siempre de una memoria, es decir, una memoria colectiva, una memoria donde todos podemos entender, ¿verdad?, qué es lo que pasó, qué es lo que pasa. Esa es la memoria colectiva. En griego, polis también implica espacio de ciudadanía, polis. Entonces, espacio de ciudadanía se forja en comunidad. Esa ciudadanía, y cada uno diciendo lo suyo, ¿verdad? Ahora, exegéticamente, el divino, lo que significa una acción de Dios,
este cumbo huevo página lleva, porque es algo fuerte, tremendo. Detalle que apunta a la encarnación histórica del discipulado. La encarnación histórica del discipulado. La palabra clave, Betsaida, literalmente quiere decir casa de pesca o casa del cazador. El nombre porta dimensión simbólica. De allí vendrán los primeros pescadores y los primeros sapos. Eso es lo primero entonces que aparece aquí, ¿verdad? Cuando vemos y buscamos algo que funciona o que no funciona. A ver, allá esa paitede. A ver, de ella escata, y por eso hay una dimensión simbólica. Vienen los primeros pescadores de hombres, ¿verdad? O si no, aquello, como dijimos, Mindo y Cuasi, pero exegéticamente el lugar se vuelve profético. Lo que era ámbito de subsistencia, es decir, de la pesca, será ahora transformado en misión evangelizadora. Esto también nos anima a nosotros, ¿verdad? Y nos ayuda a entender. Es una misión evangelizadora. El hallazgo del Mesías ocurre en un sitio de trabajo común, no en un santuario, revelando el carácter cotidiano del reino. Entonces aquí hay dos cositas, queridos amigos. Por una parte, que te revela el carácter cotidiano del reino. Es decir, en lo cotidiano. Pero por otra parte también, queridos amigos, ese hallazgo del Mesías ocurre en un sitio de trabajo común. Peñín Mejabe, Dañicotereñan de cosas extraordinarias para entender la revelación de Dios en la vida del pueblo y en la vida de cada uno de sus integrantes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas sociedades han sido dirigidas por algún tipo de rey o gobernador, y cuando ese rey muere, él pasa su herencia y poder a su hijo primogénito. Este es conocido como el derecho del primogénito o la primogenitura. Y esta práctica no se aplicaba solo a los reyes, sino también en las familias. Sí, los padres pasaban su autoridad al primogénito como heredero legítimo del patrimonio familiar. Pero ¿qué pasa si el primogénito no es el más calificado? ¿Qué pasa si son malos para el trabajo? Bueno, la historia muestra que los primogénitos suelen abusar de su derecho a la primogenitura, usándola para ganancia personal, lo que lleva a conflictos y violencia. Ahora bien, la Biblia nació en una cultura donde el derecho de la primogenitura era la norma. Pero lo interesante es que en la historia de la Biblia, Dios constantemente trastorna esta norma cultural.
¿En serio? Sí, desde el principio Dios suele elegir al hermano menor, al rezagado, y le da la primogenitura. Por ejemplo, en la historia de los primeros 2 hermanos, Dios eleva al segundo, Abel, por encima de Caín, el primogénito. Ah, sí. Y luego, Dios le dice a Abraham que la bendición y la herencia pasarían a Isaac, el segundo hijo, en lugar de Ismael, su primogénito. Y entonces, cuando Isaac tiene 2 hijos, Dios promete que el menor, Jacob, tendría autoridad sobre su hermano mayor, Esaú, y que heredaría la bendición de Dios. Estoy viendo un patrón muy claro. Y esto continúa. Más tarde, cuando Israel quiere un rey propio, elige un gobernante alto y poderoso llamado Saúl, quien luego tiene un hijo primogénito llamado Jonatán. Pero Dios elige al próximo rey de una familia de bajo estatus, a un joven llamado David, que es el menor de 8 hermanos. Así que, para el Dios de la Biblia, la primogenitura no pertenece necesariamente a los primeros o a los más importantes. Exacto. Dios una y otra vez desafía los sistemas de valores y poder creados por el ser humano, que tienden al abuso y los pone de cabeza. Pero esto no pone fin a todos los conflictos en la Biblia. Frecuentemente, el hermano mayor se enfurece por haber sido pasado por alto. Cierto, y con la misma frecuencia, el hermano menor que recibe la primogenitura también abusa de su poder. De hecho, casi todas las guerras y conflictos en la Biblia son presentados como rivalidades fraternales. ¿Te refieres a la violencia entre hermanos, como cuando Caín mató a Abel? Sí, pero también a la violencia entre las tribus y naciones que descienden de estas rivalidades fraternales. Si sigues el rastro de las genealogías en la historia bíblica, podrás ver que todo el mundo está emparentado. Es una gran pelea familiar. Entonces, tanto si el mayor como el menor recibe la autoridad, la familia humana está atrapada en una interminable rivalidad entre hermanos para ver quién es el primero. Entonces pasamos a la historia de Jesús. Sus primeros discípulos lo llamaban el primogénito de toda la creación. El primogénito de la creación. ¿Eso qué significa? Es una declaración que describe su estatus. En el Nuevo Testamento Jesús es presentado como Dios hecho hombre, el eterno Hijo de Dios, quien trajo el mundo a existencia y tiene toda autoridad. Así que, si alguien merece la máxima primogenitura, es Jesús. Sí, y Jesús dijo que el poder del reino de Dios estaba llegando de una manera nueva a través de sí mismo, pero se trataba de un poder redefinido. Sí, Jesús dijo que si quieres ser el primero, debes convertirte en el último. Y dijo que las personas con verdadera autoridad son las que sirven a los demás. De hecho, esta redefinición de poder es explorada en un antiguo poema cristiano sobre Jesús. Aunque él era en su misma naturaleza Dios, no se aprovechó de su igualdad con Dios para su beneficio. Más bien, se vació de su propio estatus y poder y se hizo siervo. Jesús se unió a los pobres y los sirvió. Y en vez de luchar en contra de sus rivales, también los sirvió. Jesús demostró que el verdadero poder se demuestra a través del amor sacrificial. Pero Jesús confrontó a aquellos que estaban en el poder. Sí, desafió a los líderes de Israel por usar su poder para beneficiarse a sí mismos a expensas de muchos. Y eso le causó la muerte. Como hijos primogénitos enojados, los líderes aprovecharon su poder para ejecutar a Jesús. Pero nadie puede matar al primogénito de la creación. Él es el autor de la vida misma. Así que Jesús resucitó de entre los muertos y fue elevado como gobernante sobre el cielo y la tierra. Y esto le valió un nuevo título, el primogénito de entre los muertos. Entonces Jesús dijo a sus seguidores que toda su autoridad, su primogenitura y bendición, la iba a compartir con ellos como hermanas y hermanos. Para que ellos pudieran crear comunidades que fueran un nuevo tipo de familia, ordenadas bajo una nueva definición de poder, al estilo de Jesús. Estas son familias que dejan a un lado las rivalidades e invitan a todos a compartir la responsabilidad de ser hijos e hijas de una nueva familia real. Y cuando los seguidores de Jesús descubren que el verdadero poder es el amor, se convierten en la verdadera familia del primogénito. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas.
Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este estudio bíblico, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo hoy 44. Y hablábamos de Felipe, era de Betsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Aquí está entonces la identidad, pero sobre todo desde dónde está viniendo Felipe. Quiere decir que no es un desconocido, también es de la misma ciudad, quiere decir que es vecino, oño pariente oía de ahí, de Betsaida. Estos tres personajes, Felipe, Andrés y Pedro, que son hermanos. ¿Qué es lo que nos quiere decir, queridos amigos, como una enseñanza aquí de estos personajes? Y sobre todo, el realce siempre será sobre Felipe, porque los otros simplemente aparecen aquí, tanto Andrés como Pedro, para darnos a entender de que Felipe no es un extranjero, Felipe no es un cualquiera, sino que es conocido de ese entorno, de esa vecindad, y también son parientes. Entonces, lo primero es la identidad localizada. Identidad localizada quiere decir que la fe no se vive en abstracto, sino que surge en pueblos, barrios, comunidades. No es una fe que se vive en abstracto. Upeña teníamos que estar en lo que es la encarnación. Upebe ko abeya esana, upebe ko abeñande, ya esa cuadra, esta presencia aquí, tanto de estos personajes que son amigos, pero que al mismo tiempo posiblemente también tienen un linaje de parientes. Una segunda enseñanza es la red relacional. ¿Por qué? Añade Yara o en círculos de amistad y también en círculos de oficio. Círculos de amistad y círculos de oficio. Y yo creo que esta es una realidad, ¿verdad? ¿En qué sentido? Círculos de amistad, porque en la medida que en la medida en que etc. Hay todo un círculo entre los vecinos, entre la gente, y ahí es donde tenemos que ir descubriendo ese servicio que podemos poner y prestar a la comunidad, pero ¿cómo, queridos amigos? Y de un sentido relacional. Es decir, ya de que oye, me en relaciones. Ahora en relaciones dice medio pariente pa oído, o yuejea lleva. Pariente pa oído yueje. Muchas veces apunta a eso, ¿verdad? Queridos amigos, el testimonio impacta primero a quienes comparten
su entorno intermedio. Eso es lo que queda, eso es lo que impacta. Un tercer elemento como enseñanza es que de lo común vamos hacia lo sagrado. De lo común que nosotros vemos dentro de una encarnación, entonces ya y vamos hacia aquello que es sagrado. Bethsaida, que quiere decir pesca, Jerusalén transforma oficio y en misión, oficio en misión. Hoy deja que su trabajo cotidiano sea por forma de evangelio. Hoy entonces, y eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Deja que su trabajo cotidiano sea plataforma de evangelio. Queridos amigos, una enseñanza posterior es la periferia como el centro. Atención, periferia, lo que está en el perímetro, periferia, sin embargo, ahora se lo pone como lo esencial y lo fundamental, se vuelve al centro. Jesús no empezó en Jerusalén, sino en Galilea y Bethsaida. Hoy el evangelista verdaderamente, así como comienza, en Bethsaida, en Galilea, esto quiere decir que a nosotros también siempre se nos va a pedir peña de evangelización. Moyo para ñañe penuta hina lleva. Ñamumbe ubeñan de yara la oya poa cuyandereje jabe. Y aquí, Galilea y Bethsaida significa ciertos barrios olvidados, barrios periféricos, sociales. Bueno. Y la quinta enseñanza muy importante es la nueva pertenencia. Nueva pertenencia. Cuando hablamos de nueva pertenencia, estamos diciendo que Felipe tiene ciudad y clan, pero ahora entra en una comunidad mayor. Es ahora donde se entra en una comunidad mayor. Hoy la fe no borra la historia, pero eleva a un horizonte universal. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y esto es fundamental también para nosotros. Porque cuando venían de Yayuhuina, ella va la llaman baretemita esta identidad. Porque la identidad es esencial para que nosotros después también podamos ir caminando y tomando estas decisiones, ¿verdad? O sea, encaminando como tiene que ser. Muy bien, queridos amigos, nuestra reflexión del día de hoy estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 44, que nos decía directamente: Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y Pablo. Felipe se dirigía directamente entonces hacia quién, y hacia la parentela, ¿verdad? Al ser de Bethsaida quiere decir que Andrés y Simón eran de Galilea. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.